Hola jóvenes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Continuamos con la unidad 8 de probabilidad, siempre la lección 1, probabilidad del contenido de matemáticas de octavo grado. Tenemos ahora el siguiente objetivo. Dice objetivo, entender la relación entre la probabilidad de ocurrir un evento y la probabilidad de no ocurrir ese evento. Entonces, vamos a descubrir entonces la relación que existe entre la probabilidad de que ocurra un evento y la probabilidad de que no ocurra. Tenemos ahora el ejemplo 1.6. Nos dice, al lanzar dos dados, uno A y otro B, encuentre la encuentre las siguientes probabilidades. Nos dice ahí, al lanzar un dado, dos dados, uno A y otro B, encuentre las siguientes probabilidades. Inciso A, la probabilidad de que salga el mismo número en ambos dados. Inciso B, la probabilidad de que no salga el mismo número en ambos dados. Entonces vean ustedes la solución. En la tabla de casos se muestra que al lanzar dos dados A y B, el total de casos posibles es de 6 por 6, igual a 36. Es decir que el dado A tiene 6 posibles casos, que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Y el dado B también tiene las mismas posibilidades, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, porque 6 caras tiene un dado. Entonces miren qué pasa, ¿ve? Que al lanzar el dado, como lanzamos los dos dados, entonces en uno puede caer, si en el A cae el 1, puede hacer que también en el B caiga el 1 y tendríamos entonces que tendríamos 1, 1. Pero si cae en el A el 1, en el B puede caer el 2, tendríamos el 1, 2 y así sucesivamente el 1, 3, el 1, 4, el 1, 5, el 1, 6 o podemos tener el 2, 1, el 2, 2, el 2, 3, el 2, 4, el 2, 5, el 2, 6 y así por el estilo hasta llegar a tener el 6, 6. Entonces tenemos todos esos casos posibles donde podemos ver nosotros que tenemos una tabla de 6 por 6. Una tabla de 6 por 6. 2, 4, 6 y 2, 4, 6. Una tabla de 6 por 6. Y 6 por 6 es 36. Entonces, en la tabla de casos se muestra que al lanzar dos dados, A y B, el total de casos posibles es de 6 por 6, 36. Es decir, ese es nuestro N. N es 36. Pero, ¿qué nos piden en el inciso A? La probabilidad de que salga el mismo número en ambos dados. Ahí en la tabla podemos ver, miren, esas posibilidades que está marcado en morado ahí. El 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5 y el 6, 6. Entonces, hay 6 casos donde sale el mismo número en ambos dados, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5 y el 6, 6, los marcados en lila ahí en la tabla. En total, el total de posibles casos, son todos los casos de la tabla, 36. Entonces, la probabilidad buscada va a ser 6 de 36. O sea, los que están en morado ahí, los pares de números que están en morado, son las probabilidades de que nos salga el mismo número. Entonces son 6 de 36, que es el caso de toda la tabla, de todos los casos posibles. Entonces solo 6 de 36 y simplificado eso, 6 tiene sexta que es 1 y 36 tiene sexta que es 6. Entonces en realidad es un sexto la probabilidad de que caigan el mismo número, la probabilidad de que salga el mismo número al lanzar dos dados. Es un sexto esa probabilidad. De una de 6. ¿Por qué una de 6? Miren, porque 6 probabilidades hay de que caiga en todo el sistema, hay 6 probabilidades de que caiga un mismo número. Entonces, una de 6 o en toda la tabla, 6 de 36. Y como simplificado,
queda en lo mismo. La respuesta entonces para el inciso A, la probabilidad de que salga el mismo número al lanzar dos dados es 1/6. ¿Qué nos pide el inciso B? La probabilidad de que no salga el mismo número en ambos dados. Entonces, ¿qué pasa? No salga el mismo número significa que no salgan dos números, significa que salgan dos números diferentes. Que no salga el mismo número es lo mismo que nos diga que salgan dos números diferentes. Y en la tabla de casos se muestra que hay 30 casos donde al lanzar los dados los dos números son diferentes, porque el total eran 36, pero 6 eran del mismo número. Entonces hay 30 casos de 36. Y por lo tanto, entonces la probabilidad buscada es 30 de 36. Y 30 simplificado tiene sexta, que es 5, y 36 tiene sexta, que es 6. 5/6. 5/6. Tal vez no se alcanza a leer muy bien ahí, pero esto es 5/6. Acuérdense que 5 por 6 da 30 y 6 por 6, 36. Entonces, 30 de 36 casos son los que permite que los números no sean el mismo número. Entonces, si 6 eran de la posibilidad del mismo número, entonces, como eran 36 toda la tabla, los otros 30 es la posibilidad de que los números sean diferentes al lanzar dos dados, A y B. Bueno, tenemos entonces que la respuesta va a ser para el inciso B, la probabilidad de que no salga el mismo número al lanzar dos dados es de 5/6. Observe, dice, la probabilidad de que salga el mismo número eran 5/6. El total de probabilidades de todos los casos posibles es 1. Y la probabilidad de que salga el mismo número en ambos dados era de 1/6. Y 5/6, miren ustedes, ¿ve? La probabilidad de que los números sean distintos y 1/6, la probabilidad de que sea el mismo número, 5/6 más 1/6 hacen 6/6, y 6/6 es 1, que es el total de posibilidades, el total de la posibilidad de todos los casos posibles. Por lo tanto, nos dice aquí la probabilidad de no ocurrir un evento. La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra ese evento. 1 menos la probabilidad de que ocurra ese evento. En este caso, tenemos aquí, miren, la probabilidad de que no salga el mismo número es de 5/6. Y el total de probabilidades es 1. Entonces, el total de probabilidades menos la probabilidad de que no salga esto, y la probabilidad de que no salga esto, que no salga el mismo número, es que los números sean distintos. Entonces, la probabilidad de que los números, la probabilidad de que salga de que los números sean iguales, la probabilidad de que los números sean iguales, se la quitamos a la probabilidad de todos los casos posibles. Y eso nos va a generar la probabilidad de los números distintos, ¿ve? Entonces, 1 menos 1/5 es 5/6, o lo que es lo mismo, 5/6 más 1/6 es igual a 1. Entonces, por eso nos dice ahí la fórmula que la probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra ese evento. La probabilidad de ocurrir ese evento. Ahora, tenemos ahí entonces la tarea del ejercicio 1.7. Encuentra la siguiente probabilidad. Inciso A, la probabilidad de salir el punto 1 al lanzar un dado es 1/6. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga el punto 1? Inciso B, la probabilidad que la suma de los puntos sea mayor que 6 al lanzar dos dados es igual a 7/12. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la suma de los dos puntos sea menor que 7? Es decir, que no sea mayor que 6. Bueno, esa es la tarea. Ustedes la van a resolver y vamos a continuar con más en una próxima grabación.